Dale, Alberto, ¿cómo puede ser que digan que Fabiola te quiere pedir 3 palos y que digan que cada abogado que fuiste a ver te pidió de mínimo un palo para arrancar? ¿Tanta juntaste, Alberto, en serio? ¿Tantos amigos buena onda tenés? ¿O vas a sacar un crédito, Alberto? ¿Cuántas te llevaste? No sé, yo lo que quiero es que me recuerden como un presidente que dejó todo y no se llevó nada. Que dejó todo su esfuerzo, todas sus ganas, toda su convicción aquí adentro, que trabajó realmente en favor de los que menos tienen, que se va con la tranquilidad de no haber tomado una sola medida en perjuicio de los que menos tienen y en perjuicio de los que trabajan, que me voy con el mismo patrimonio con el que entré. Me voy con el mismo patrimonio con el que entré. Verdadero genio. He cumplido, ¿eh? Ponele. Bueno, quiero volver a algo que estuvimos conversando recién con Fernando Iglesias, que es Alberto el Violento. Alberto el Violento, ahora descubrieron que fue violento con su mujer, con la madre de su hijo, con quien estaba embarazada en ese momento. Pero Alberto, recordemos que fue muy violento a lo largo de toda la pandemia. No era así, o por lo menos no se manifestaba así. Da la sensación de que a medida que iba tomando poder, que la gente salía a aplaudirlo, que se convenció de que era Super Alberto, de que se convenció que los dibujitos que le mandaban los pibes eran porque era un genio. Él se autoconvenció que era, en algún momento se convenció que era un líder a escala mundial. Los países del mundo nos prestan atención. Nadie está manejando la pandemia como nosotros. Entonces tanto se fue creyendo su propio relato de que era un crack, de que era un genio, que evidentemente, cuando alguien osaba decirle, no, pará, no sos ningún genio. O sea, ¿cómo que no sos un genio? Yo soy un genio y el estúpido sos vos. Básicamente, a lo largo de la pandemia, Alberto nos trató a todos de estúpidos. Ustedes los idiotas, ustedes los vivos, se acabaron los vivos, nunca más va a haber vivos, porque lo digo yo, porque yo estoy comprometido y porque sí. Y en realidad no, era una gran mentira. Pero en el medio él salía a levantar el dedito y ¿cómo lo aplaudían? ¿Vos te acordás cómo lo aplaudían cada vez que salía el Capitán Filminas? Alberto, te amo, Alberto. Haceme un pibe, Alberto. Estoy enamorada de vos, Alberto. Se nota que es docente, Alberto. Qué diferencia, Alberto. Hay toda una concatenación de eventos discursivos que hacen que reflexionemos y nos demos cuenta de que estamos en presencia. Alberto. Alberto, cuando se termine todo eso te voy a preparar un asado. Alberto, haceme un pibe, Alberto. Gente tatuándose. Hay gente que tiene a Alberto Fernández tatuada en su cuerpo. Imagínate lo que debe ser esa decepción. Bueno, Alberto hizo un montón de cosas, pero alrededor había mucha gente que no solamente lo aplaudía, sino que decía, no se metan con Alberto, te metes con Alberto, te metes conmigo. Cosas que eran absolutamente irracionales, ¿no? Vos te quedás en tu casa. Sí, me quedo en mi casa. Pero quiero salir a la vereda. No. Vos te quedás en tu casa. Pero quiero ir a remar al medio del río que no jodo a nadie. No. Vos te quedás en casa. Pero vivo en el culo del mundo. No tengo vecinos a 4 hectáreas alrededor. Y quiero caminar por el camino para tomar aire. No. Me acuerdo una vez que detuvieron a un chabón. El remero que se estaba entrenando para los Juegos Olímpicos, lo fueron a buscar con helicópteros en el medio del río Luján. Estaba solo. Imagínate con cuánta gente puedes estar arriba de una embarcación haciendo remo. Más solo que un remero. Bueno, no, lo fueron a buscar porque estaba desafiando a la autoridad. Me acuerdo de un tipo que osó subirse a su tractor y cortar el pasto que había en la ruta, digamos, aledaña a su campo. Lo fueron a detener porque estaba usando las directivas de Super Alberto. Vos tenés un hijo, ¿no, Mani? Sí, 13. 13 años. Pasó los... Cuarto grado en pandemia. Cuarto grado en pandemia. Todo encerrado. Todo encerrado. Tu hijo no podía ir al colegio. Hubo gente que intentó que los chicos volvieran al colegio. Sí, las campañas de abran las escuelas. Y ¿sabés qué? ¿Sabés que proponían algo lógico? Que es, ok, hay lugares donde evidentemente es difícil de controlar. Ahí hacelo virtual, fíjate de qué forma, pero hay lugares donde se puede hacer, donde con un mínimo de protocolo se
se puede llevar adelante de una forma más o menos normal. ¿Por qué no hacemos un protocolo para que los chicos vuelvan al colegio? No. Y los chicos, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero el mío que ya estaba grande, 4º grado, bueno, ponele. Pero los chicos que cursaron pandemia y que eran chiquitos, la mayoría todavía ahora tienen problemas en el habla. Pero ¿cómo haces No aprendían a hablar. Una criatura que le cuesta comunicarse cuando va al jardín infantil? Imagínate comunicado con una docente que está en Zoom. Más allá de que, honestamente, ningún colegio estuvo a la altura de las circunstancias de garantizar las horas de enseñanza de virtualidad. ¿No? Mis hijos iban a un colegio que tendría que haber tenido 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde, y de pedo tenían 1 hora y media, 2, y la mitad de las veces no pasaba gran cosa. Y me costaba una fortuna. Y no me dejaron de cobrar en ningún momento. Porque tuvimos que salir nosotros a colaborar con que el colegio no cierre y con socios en el riesgo, no en las ganancias. Pero, mientras los colegios estaban cerrados, los casinos tenían protocolo. ¿Te acuerdas? Sí. Había protocolo para ir al casino. No para ir al colegio. Sí para ir al casino. Casi no cerraron ¿Vos nunca. entendés las prioridades? Digamos, si eso no es violencia, ¿qué es violencia? Violencia obviamente es pegarle en la cara a una mujer. Pero decirte a vos, tus hijos no pueden ir al colegio, pero vos podés ir al casino, eso también era violencia. Y ¿sabés qué? Nadie decía, este tipo está loco con lo que está haciendo. Algunos sí nos animábamos y decíamos esas cosas y nos miraban y nos decían barbaridades. Bueno, éramos unos desafiantes y merecíamos que nos cagaran a trompadas. Me lo dijeron a mí en una mesa. En un programa de televisión, no en una mesa de café, a solas. No, en una mesa de televisión a mí me dijeron, sí, vos merecés que te caguen a trompadas porque sos un provocador. Me acuerdo cuando Wiñaski dijo, loco, esto es tan amoral que yo podría cuidarme, podría ir, podría estar a través de un vidrio, pero me impiden conocer a mi sobrina que nació. Y no solamente a mí, sino a mis padres. Cuando uno tiene padres grandes, sabe que no tenés garantizada la longevidad de tus padres. Hoy los tenés, mañana no sabés. Entonces, ¿cuántas chances tendría esa familia de conocer a esa sobrina? Por suerte, la pudieron conocer, pero en el momento, por ahí yo me moría mañana y no la podía ver. Cuando alguien dijo, yo la estoy pasando mal y mi familia la está pasando mal, mirá cómo le contestaron. Qué anticuarentena. Sí, hay mucho. Terrible. En Guañasqui, ay, nació mi sobrina y no la puedo ver. Y mi abuela no la puede ver a la sobrina. Bueno, no sé qué dijo, pero lo veo en mucha gente. Así lo dijo. Así lo dijo. Ella es muy enojada. Si vos decías algo, eras anticuarentena, ¿no? Si vos decías, che, las vacunas estas rusas están un poco flajas de papeles, todavía no están autorizadas del todo. No, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Son las mejores vacunas del mundo mundial. Che, ojo al piojo, porque estos de Gamaleya son medios oscuros. Por algo el mundo no la está comprando y solamente nosotros. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Che, fíjate que la segunda dosis no está llegando. ¿Cómo vas a decir eso? 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 Y nunca llegaron. Che, tenemos que hacer una investigación porque no sabemos qué segunda dosis darnos porque la de Gamaleya no está. ¿Y a dónde vamos a averiguar? No tenemos a quién preguntarle porque nadie hizo semejante locura. Nadie en el mundo se había dado la vacuna de Gamaleya para después ver con cuál la podía llegar a compatibilizar. Entonces, a las apuradas, hubo que hacer un montón de estudios y llegamos a la conclusión de que, bueno, si te pones la Sinopharm, funca. Y si te le pones... Es más, algunos salieron a decir, no solamente funca, sino que es mejor todavía. Si la reforzamos con esta y le ponemos esta otra, es mejor todavía que si nos diéramos la segunda de Sputnik. Imagínate lo grosso que somos, ¿no? La Pfizer estaba ahí. Uno de los primeros países donde se investigó fue acá en la República Argentina. O sea, estaba ahí. Pero alguien vino y dijo, se quieren quedar con los hielos continentales. Se quieren quedar con el agua potable. ¿Cómo vamos a entregar la soberanía a cambio de una vacuna? Vamos con la rusa. Dear Anatoly. ¿Te acuerdas las cartas que le mandaba la encargada? Dear Anatoly.
con las cosas que estamos haciendo por ustedes. ¿Cómo puede ser que no nos manden las vacunas? Todo eso iba pasando. Y en el mientras tanto había gente que decía, no, ¿cómo vas a... vos sos anticuarentena, ¿cómo vas a poner en duda lo que está pasando? Veíamos un espectáculo de un avión que viajaba y volvía con 20.000 vacunas y se le caían las lágrimas. En cuanto destrabaron las cuestiones legales que el mismo kirchnerismo había impuesto desde diputados con ciertas cuestiones reglamentarias que impedían la llegada pura y exclusivamente de la Pfizer y la Moderna, cuando dijeron, vamos a corregir esto, que me parece que fue una cagada, que hicimos, no sé qué, empezaron a llegar de a cientos de miles. Y siguen llegando. Y si salimos de la cuarentena, producto de la vacuna, fue por la tonelada de Pfizer y de Moderna que llegaron y que siguen llegando y que son las únicas vacunas que se están dando todavía en el mundo. Ni la Sputnik, ni la AstraZeneca, que nos dijeron que la íbamos a fabricar y la íbamos a exportar al mundo y que íbamos a hacer potencia y que además nos iba a favorecer todo esto. Nunca llegaron y las pagaron en forma anticipada. Entonces nos terminó salvando el cipayo de Biden, que nos mandó un cargamento de vacunas, evidentemente porque tenían tantas vacunas que se les iban a vencer. Y nos la regalaron. Nos la regalaron, pero en el mientras tanto pagábamos fortuna por aviones de aerolíneas que iban con el triple de tripulación que necesitaba un vuelo que venía de Estados Unidos, que venía así, pum, bajaba el cargamento y seguía y se levantaba vuelo. Ni video, ni catering, ni nada. Bueno, eso pasaba en el medio. Pero los que decíamos, ojo con esto, éramos anticuarentenas. Y ni que hablar de los que en un hecho de casi terrorismo psicológico osaron poner piedras representando a sus muertos en la Plaza de Mayo. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, claro. Cada persona que había perdido un familiar, y no solamente había perdido un familiar, sino que no había tenido la posibilidad ni siquiera de despedirse. No solamente tu familia se te moría sola, internada, sino que ni siquiera podías despedirte de esos parientes. Yo me acuerdo, yo lo viví, por suerte, de forma lateral. Yo estuve 8 meses prácticamente sin ver a mis padres, ¿no? Porque decidimos que solamente uno de mis hermanos que vivía cerca era el que iba y venía y no los queríamos arriesgar y tampoco nos queríamos meter en quilombos. O sea, estuve casi 8 meses sin ver a mis padres. Por suerte mis padres no se enfermaron. Yo sí me enfermé, la pasé mal, estuve solo internado, nadie podía venir a verme, pero me la banqué. Mi compañero Gastón Recondo tuvo a su padre enfermo durante mucho tiempo y no lo podía ir a visitar. Entonces él me contaba, ¿sabes qué es lo peor de no poder ir a visitar a mi papá? Que él puede llegar a pensar que nos olvidamos de él. Que él puede llegar a pensar que lo abandonamos. Y es dramático que él se muera solo pensando que lo abandonamos, porque no es así. El papá de Gastón terminó falleciendo. Y Gastón no solamente no se pudo despedir del papá, sino que tampoco lo pudo velar. Y en un momento, con los huevos que tiene Gastón, en el momento en el que todo el mundo aplaudía a Alberto, él miró a cámara y le dijo esto. A usted, señor presidente, que nos retaban y nos amenazaban, no vayan a salir, porque yo tengo la potestad de actuar y también por las malas. Mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, presidente. Le hice caso. Desde el 19 de marzo no lo vi nunca más. A 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños, el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío lo tuve que despedir. Frío. Mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta Olivos, para que hiciera elongaciones y salto en rana. Nos faltó el respeto. Usted nos faltó el respeto a nosotros. No sé quién entró ni para qué entró. No tenían por qué salir. Y si salían, salíamos todos. Y había otras urgencias mucho más importantes. Había abrazos que queríamos dar, que debíamos dar, urgente, y que no pudimos dar, y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. ¿Qué más, no? Y en el mismo momento, Alberto aparecía abrazado de sindicalistas que le iban a visitar a la Quinta Presidencial. Cada vez que se cruzaba con algún... a Evo Morales, anduvo a los abrazos con Evo Morales, digamos. La vida continuaba, porque evidentemente cuando vos pensás realmente, nosotros padecimos la pandemia, pero gran parte de la política y sobre todo los que estaban en el poder no la padecieron. ¿Por qué?
Porque seguían viajando. ¿Por qué? Porque seguían libres. ¿Por qué? Porque fueron los primeros en ser vacunados. ¿Por qué? Porque seguían cobrando en tiempo y forma. No hubo un solo diputado, no hubo un solo ministro, no hubo un solo gobernador, no hubo un solo presidente que no haya cobrado su sueldo en tiempo y forma. Es más, se lo iban actualizando, producto de la inflación. Entonces, cobraban, no laburaban, se movían, tenían permisos, tenían autorizaciones, se vacunaron primero que todos. Casi que fueron los beneficiados de la pandemia. Entonces, los únicos que vivimos realmente la pandemia fuimos nosotros. Los que gobernaron no la sufrieron en absoluto. Yo estaba internado, pasándola realmente muy mal, y Alberto decía, no, yo un refrito nada más. Él se había agarrado COVID por segunda vez. No, yo un refrito nada más. Y sí tenía 2 dosis. Las primeras 2 dosis que habían obtenido se las dieron a él. A él, a la mujer, a sus amigos, a sus periodistas amigos, a las chicas amigas de los intendentes. ¿Te acordás de lo que pasaba en ese momento, no? Para ellos hubo otra vida. Nosotros la pasamos mal. Ellos no la pasó nadie mal. Ninguno la pasó mal. Ninguno. Pero bueno, Gabriela Cerruti, ¿te acuerdas cómo hablaba Gabriela Cerruti? Hablaba sin parar. Todos los días. Tenía un talento para generar una cantidad de palabras una tras de la otra que te impedía la repregunta. Vos le preguntabas algo y ella te decía, Gabriela, escúcheme, ¿qué tiene para decir Alberto? No, porque Alberto, porque Cristina, porque Mayra, porque esto, porque... Y terminaba hablando de cualquier cosa. Y cuando habló de los muertos que representaban esas piedras, del dolor de aquellas personas que habían ido a la Plaza de Mayo a depositar esas piedras con un nombre, ¿no? En un hecho pura y exclusivamente emotivo y representativo. Fíjense la cantidad de piedras que hay, fíjense la cantidad de muertos que hay. Gabriela Cerruti dijo, las piedras las puso la derecha. En el medio de la fuente, ahí lo que tenemos ahora son después del COVID, la derecha ha puesto sus piedras recordando los muertos del COVID. En el medio de la fuente, ahí lo que tenemos ahora son después del COVID, la derecha ha puesto sus piedras recordando los muertos. La derecha ha puesto sus piedras. Porque los muertos eran de derecha. ¿Y sabés qué? Se murieron por ser de derecha. Si hubieran sido peronistas, no se hubieran muerto. ¿Qué significaba ese mensaje? Esas piedras que pusieron los de la derecha. Bueno, esos fueron todos episodios de violencia que vivimos a lo largo de la pandemia. Ni que hablar de la cantidad de gente que fue torturada, que fue golpeada, que fue perseguida y que falleció durante la pandemia. Porque ahora estamos todos alarmados con respecto a Alberto era violento con Fabiola dentro de la quinta. Pero hay una innumerable cantidad de personas que murieron por haber osado salir a la calle durante la pandemia. Los detuvieron, aparecieron muertos. Los detuvieron en una provincia, aparecieron muertos en otra provincia. Padres que intentaron cometer el tremendo delito de recorrer 200 kilómetros para ir a ver a su hija que estaba a punto de morir. ¿Te acuerdas lo que fue eso, no? Sí, claro. De ninguna manera vas a entrar a la provincia, porque yo lo digo. Y el pobre tipo no pudo despedir a su hija. Que se murió de cáncer. Que se murió de cáncer. La violencia de Alberto no fue haberle pegado a Fabiola solamente. La violencia de Alberto fue durante toda la pandemia. Y Alberto tuvo muchos cómplices. Tuvo muchos colaboracionistas. Tenemos que acordarnos si queremos que no nos vuelva a pasar. 5 minutos para la 1 de la tarde. ¿Tenemos la última tanda? ¿Tenemos un mensaje? No le dimos bola a los mensajes. Perdón, yo hablé mucho. Y eso que no hablé de Independiente, que le ganamos a Estudiantes. Es verdad, 2-0, muy bien, ¿eh? Independiente le ganó a Estudiantes, ¿eh? Primer triunfo. Con contundencia y con goles de pelota parada. No hay nada peor para Estudiantes que le haga goles de pelota parada. Amigos, vándalos, ¿qué tienen para compartir y para decir? ¿Qué hace, Horacio, querido? ¿Qué hace? ¿Cómo andás? ¿Bien? El Tano, acá de Wilde. ¿Qué hace, locura? Yo me acuerdo que vos te despedazaron en la mesa polémica. Yo te sigo desde muchos años, desde el show del Clio te sigo, mirá. ¿Te acordás lo que fue eso? A vos te despedazaron, te hicieron pedazos. Sí. Dijeron, a mí en mi laburo me dijeron que me iban a cagar a trompada porque era un provocador. Y nadie salió a decir, che, es una locura lo que le están diciendo a este chabón. ¿Cómo le están diciendo esto, Horacio? ¿Cómo le están diciendo esto a esta persona en un medio
Pero ahora, ¿cómo vas a comentar algo en Twitter con respecto a un periodista? Se vuelven locos. Se vuelven locos. Pero en ese momento, en la cara te decían, a vos te vamos a cagar a trompada porque sos un violento, sos un provocador. Qué almitas de cristal que son. Qué doble. ¿Qué haces, loco? La verdad que tremendo, me sorprendiste, Horacio. La verdad que antes me parecía medio aburrido. Apa. Y este último Y ahora tiempo muy. que te vengo escuchando. Y ahora me quedan dudas. Y hablando de policiales, de política, la verdad que un genio. Ya Gracias, me saco el sombrero. Muchas gracias. Esto es lo tuyo. Gracias, papá. Un abrazo Dedicate, para te puedes dedicar. todos, Ezequiel. Te podés dedicar. Encontré lo mío. No, es que hay un chiste. Había un pibito que tenía 12 años y no mencionaba una sola palabra. No hablaba. Tipo iba y venía, no decía una sola palabra. Lo llevaron a un montón de especialistas. Es normal el pibe, no sabemos qué le pasa. Iba, venía. Y de golpe un día Habló. estaba en la mesa tomando una sopa y la mira a la madre y le dice, falta sal. Hola, miércoles. Entonces la madre le dice, pero hablaste, nunca habías hablado. La sopa siempre tuvo sal, dijo el pibe. Yo hasta la pandemia sentía que no tenía mucho para decir, no tenía mucho para meterme, mucho para opinar. Y la verdad que metido en la pandemia empecé a ver un montón de cosas y la verdad no quería que pasaran esas cosas. Y ¿sabés qué? Empecé a pensar en mis hijos y en los amigos de mis hijos. Y en lo que estaba pasando por ellos, no por mí. Yo me la bancaba, yo nunca era tote boludo. Pero mis hijos no tenían por qué bancarse esas cosas, y los amigos de mis hijos tampoco, y los chicos no tenían por qué bancarse, y los viejos no tenían por qué bancársela. Y empecé a exteriorizar lo que me pasaba en redes sociales. Y parece que no era el único que le pasaban esas cosas. Y ahí me di cuenta que era válido. O por ahí, hasta yo mismo, por ahí podría llegar a subestimar lo que yo pensaba. No, ¿cómo voy a opinar? Yo soy un boludo, yo soy un modelo. El modelo, ¿cómo opinar? El modelo de estas cosas. Y la verdad que me sentí bien compartiendo, exponiendo, expresándome. Me comí varias piñas, como recién decía el amigo de Wilde. Pero la verdad no me arrepiento de nada de haber expresado todo lo que yo sentía durante la pandemia. Porque yo en menor escala, pero hubo mucha gente que hizo lo mismo a gran escala. Y gracias a eso logramos romper algunas cosas de lo que estaban establecidas, ¿no? Si todos nos hubiéramos callado, no nos hubiéramos enterado del episodio de la quinta. Y por ahí Alberto hubiera reelegido, o por ahí, no Alberto, hubiera estado Massa como presidente. Y todo seguiría, y estaríamos acá diciendo, che, boludo, ¿qué hacemos? No hacemos nada, no vamos a hacer nada, no hay forma de hacer las cosas. Me cansé del no... Yo no voy a ser funcionario, no me interesan candidaturas, no tengo... Ambición política. Ambición política, de ninguna manera. No tengo compromiso político con ningún... Pero ¿sabés qué? Sentí que tenía que comprometerme un poquito con lo que estaba pasando. Y había gente que afortunadamente también estaba comprometido y mucho más. Y fuimos encontrando la forma para decir, loco, esto es un desastre lo que está pasando. Y era un desastre. Y era más desastre de lo que pensábamos. Pero hubo mucha gente que miró para otro lado. O no quiso ver el desastre que estaba pasando, o no quiere reconocer que fueron cómplices del peor desastre de los últimos años. Yo tengo la tranquilidad de no haber sido cómplice de este siniestro presidente que